En lo que sí coinciden es en la necesidad de acelerar el ritmo de vacunación. Se preparan ya grandes escenarios, Víctor Casas, como por ejemplo ese en el que te encuentras, el Camp Nou, para hacer vacunaciones masivas. La Generalitat quiere utilizar espacios emblemáticos como la Sagrada Familia o este estadio de Camp Nou como puntos de vacunación masiva. El Departamento de Salud asegura que las primeras gestiones que ha llevado a cabo con el Fútbol Club Barcelona han obtenido una respuesta positiva. Eso sí, apuntan que habrá que esperar hasta el próximo 7 de marzo, fecha en la que se celebran las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, y será entonces el presidente electo el que decida si se cede o no este recinto deportivo con esa finalidad. Una de las opciones que se está barajando es utilizar el aparcamiento, el parking de este estadio del Camp Nou como punto de vacunación masiva, que sean los ciudadanos los que vengan hasta aquí en sus coches y en el interior de sus vehículos se les vacune. Los resultados de las autonómicas catalanas podrían retrasarse, pero no más, Víctor Casas, de un par de horas. El director de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat ha asegurado en COPE que los resultados electorales se conocerán la misma noche del domingo, eso sí, 1 o 2 horas más tarde de lo habitual, porque se tienen que extremar las medidas de seguridad. Lo que ya parece descartarse es que el resultado de esas elecciones autonómicas se retrase más allá del domingo, porque la Generalitat calcula que como mucho, Víctor Casas, esos resultados se harán esperar solo un par de horas. José Luis, concretamente los resultados electorales se conocerán 1 o 2 horas más tarde de lo habitual, porque en el recuento del voto se tiene que garantizar la distancia de seguridad y también utilizar guantes, y todo esto ralentiza el recuento de los votos. El director de operaciones de la Generalitat y de procesos electorales ha asegurado en Herrera en COPE que será seguro ir a votar el próximo domingo, porque se han extremado al máximo las medidas de seguridad tanto de los votantes como de los miembros de las mesas electorales. Además, ha pedido escalonar la asistencia a los colegios electorales para ejercer el derecho al voto, y ha anunciado que las solicitudes del voto por correo se han cuadriplicado en relación a las últimas elecciones autonómicas, las del año 2017. Vamos a Barcelona. Hoy Pedro Sánchez está allí, ha viajado para arropar a su candidato, a Salvador Illa. Víctor Casas, buenas tardes. Nuevo acto de campaña de los socialistas catalanes con la presencia de la plana mayor del partido, como el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el secretario de organización de los socialistas José Luis Ábalos. Un acto que ha estado centrado en la figura de las mujeres, a las que los socialistas catalanes consideran fundamentales para lograr en cambio en Cataluña. Salvador Illa ha anunciado que en caso de conseguir la victoria electoral el próximo domingo formará el primer gobierno paritario y de izquierdas de la historia de Cataluña, porque dice por las mujeres pasa el cambio en Cataluña. Por su parte, José Luis Ábalos ha pedido a Esquerra que no se apoye en la derecha nacionalista catalana, en una clara alusión a Junts per Catalunya, y Pedro Sánchez dice que el domingo es una oportunidad única para acabar con el viaje inútil y doloroso que ha sido el procés. Responden Víctor Casas que esas firmas son la foto de Colón de los independentistas. Salvador Illa considera que se trata de un episodio más de la bronca y la confrontación que se vive en Cataluña, y dice que el acuerdo entre los independentistas es más un pacto anti-Illa. Eso sí, recuerda que él también ha fijado sus propios vetos, porque no reeditará el gobierno del tripartito de izquierdas, porque dice que su candidatura quiere pasar página de los últimos años del procés. Una campaña y una jornada electoral que van a estar marcadas por la pandemia, lo que obliga incluso a cambiar escenarios. Por primera vez, Víctor Casas, estáis viendo urnas hasta en el interior de mercados municipales como es en el que te encuentras. José Luis, una de las peculiaridades de las elecciones de este domingo va a ser el lugar al que muchos ciudadanos asistan para ejercer su derecho al voto, desde pabellones polideportivos hasta mercados municipales. Aquí en Barcelona se han habilitado 8 mercados municipales como centros electorales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, y uno de esos será este mercado del Ninot. En espacios como este se podrán evitar aglomeraciones, porque se podrá escalonar la asistencia de los votantes a las urnas, y también se garantizará la distancia de seguridad y la adecuada ventilación de estos espacios. En este mercado del Ninot continuará la actividad con normalidad hasta el sábado al mediodía. Será entonces cuando comiencen las labores de desinfección de todos sus espacios y la instalación de las mesas electorales. Concretamente, en este mercado se instalarán 4 mesas electorales para algo más de 2000 vecinos.
Pues ese documento se ha referido hoy Salvador Illa del PSC en una entrevista en Herrera en COPE. Víctor Casas, Barcelona, el candidato del PSC hace una curiosa comparación. Salvador Illa ha tachado ese acuerdo entre las diferentes formaciones independentistas como la foto de Colón del independentismo. Sobre la concesión de los indultos a los líderes del Procés, dice que ya se verá si se les concede o no. Eso sí, advierte que no tienen que tener ningún privilegio, pero tampoco ningún perjuicio. Los catalanes están llamados a acudir a las urnas en las elecciones más inciertas y atípicas que hemos vivido. Nos vamos en directo a Barcelona. Víctor Casas, ¿cómo se está viviendo estas últimas horas? Buenas tardes, Raquel. El Gobierno ha anunciado esta misma mañana, como bien decías, que el 99,9% de las mesas electorales cuentan con el número suficiente de miembros para que se constituyan y, por lo tanto, consideran que la jornada electoral se desarrollará con total normalidad. También han apuntado que ya se han realizado el 30% de los test de antígenos que estaban previstos y recuerdan que hoy es la última jornada para hacer esas pruebas y está previsto que se hagan más de 60.000 test de antígenos. Está previsto que a las urnas acudan a votar más de 14.000 personas positivas en coronavirus, pero tranquilidad porque para ellos han habilitado franjas horarias especiales entre las 7 y las 8 de la tarde y a los miembros de las mesas electorales a las que acudan se les facilitarán equipos de protección individual. 263.000 personas ya han votado por correo, lo que supone un 80,6% de las solicitudes, del total de las solicitudes, y es un 4 veces más que las elecciones del año 2017, las últimas elecciones que se vivieron aquí en Cataluña. Y una novedad que hemos conocido esta misma mañana es que los suplentes de las mesas electorales tendrán que abandonar sus centros electorales a partir de las 10 de la mañana y no como venía siendo habitual. Habitualmente abandonaban los centros electorales cuando se constituyese su mesa, pero en esta jornada electoral histórica y atípica de este domingo tendrán que permanecer más allá de las 10 de la mañana. Ahora mismo descartan, o Víctor Casas, a una segunda opción, a una hipotética repetición de las elecciones. Finalizada la campaña electoral, las encuestas apuntan a un triple empate entre el PSC, Esquerra y Junts per Catalunya, aunque los socialistas liderarían el ranking en cuanto a votos totales. Más de 5 millones están convocados el domingo a las urnas para elegir al nuevo presidente, con los fantasmas de la alta abstención e incluso de la repetición electoral muy presentes. Una campaña marcada también. Ya la jornada de reflexión parece que se llega en lo que es un triple empate en cabeza. Eso obligaría a unos pactos que de momento, Víctor Casas, los candidatos descartan. Cierre de campaña aquí en Cataluña con la presencia de los principales líderes nacionales. Pedro Sánchez vuelve a pedir concentrar todo el voto en torno a su candidato Salvador Illa para romper lo que define como cordón sanitario del independentismo. El acuerdo de los independentistas, dicen, es el pacto del miedo a Salvador Illa. Desde el Partido Popular piden que los constitucionalistas se movilicen porque el votante nacionalista e independentista acudirá masivamente a las urnas. Desde Ciudadanos, el mismo mensaje, que aquellos que estén descontentos con el Partido Socialista y con el Partido Popular que les voten a ellos, a la opción naranja, y que los independentistas acudirán masivamente y que si consiguen más del 50% de los votos en las elecciones del domingo lo utilizarán este argumento para intentar justificar su causa. Desde Junts per Catalunya, el número 1 de su lista, Carles Puigdemont, advierte: si el mensaje de las urnas el próximo domingo es a favor de la independencia, se tendrá que convocar un nuevo referéndum. Tenemos que cumplir con motivo de la pandemia. Vamos de inmediato a conocer los últimos mensajes, los últimos alegatos de los candidatos en esa campaña electoral. Vamos a ir hasta Barcelona, donde está nuestro compañero Víctor Casas. Víctor, una campaña electoral que concluye, nos encamina ya a la jornada de reflexión con un triple empate, al menos en las encuestas, esas que se hacen aunque no se pueden publicar. Buenas noches, José Luis. Como bien decías, las encuestas apuntan a un triple empate entre el PSC, Junts per Catalunya y Esquerra. Ha finalizado hace apenas unos minutos la campaña electoral con la presencia de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas, Santiago Abascal e incluso también Pablo Iglesias. Ninguno de ellos habla de pactos, pero lo que sí animan es a la gente a acudir masivamente a las urnas, porque dicen que es seguro y que se han tomado las medidas de seguridad sanitarias necesarias para que ejercer el derecho al voto sea seguro. De hecho, se han repartido miles de mascarillas quirúrgicas
quirúrgicas, FFP2, gel hidroalcohólico, y también todos los miembros de las mesas electorales se les tomará la temperatura antes de entrar al centro electoral, y si dan más de 37,5 grados no podrán constituirse miembros de la mesa electoral. El Partido Socialista vuelve a insistir en que ellos son la garantía de que se producirá el cambio en Cataluña, que se pondrá fin al procés, pero desde Esquerra y Junts ya han advertido que no pactarán con Illa por ese pacto anti-Illa, ese pacto para no formar el próximo Govern de la Generalitat con el apoyo del PSC. Como también bien decía, serán unas elecciones históricas marcadas por la pandemia y por algunos datos que ya conocemos. De hecho, 265.647 personas ya han ejercido su derecho al voto. Hasta las 2 de este mediodía se permitía el derecho al voto. Es un 277% más que en 2017 y es el dato más alto de voto por correo desde el año 1980. Un 300% más en las solicitudes de voto por correo. Lo contaremos todo. Gracias, Víctor.